¡Feliz Navidad! Bienvenidos a este episodio especial porque sé que están todos ahí en casita, están apapachados, están comiendo rico del recalentado y bueno, pues hoy van a ver este episodio que se tratará de los fantasmas de Scrooge. Comenzamos. Qué emoción estar en este episodio, sí. Aquí todos juntos, otra vez aquí, apachurraditos. Estamos muy felices porque si a alguien les gustó que trajéramos invitado fue a Chris. Gracias, muchas gracias, sí. La verdad les agradezco a todos por el apoyo. No sé si lo vieron porque sí querían saber cuál era mi opinión o de plano fue por morbo. Porque todos me conocen como soy de Disrupt. Nada, no se crean. Muchas gracias a todos los que vieron el episodio. Y pues vamos a darle al tema que está muy interesante y que creo que también tiene mucho que ver con la Navidad y con su significado. Y precisamente que están todos ahí muy acogedores, en su camita, en su salita, ya abrieron los regalos, ya tuvieron una cena deliciosa, compartiendo en familia y están descansando y precisamente por eso hoy estamos haciendo este tema de los fantasmas de Scrooge porque va muy ad hoc a esta temporada. Y a mí sí me gustaría que entráramos de lleno con Cristian y él nos platicara, nos diera una intro de esta película, cómo podemos ligarla a nuestra vida o qué moraleja nos da esta película. Muy bien, miren, yo de niño tenía un trauma con la película de los fantasmas de Scrooge porque a mí siempre me dio miedo la versión que sacó Disney. Yo supongo que ustedes y muchos allá en casa también la han visto porque era una película que tiene tintes oscuros y que habla de temas muy profundos y de temas que no sé si a lo mejor es un terror visual o es un terror en el aspecto de hacernos pensar cosas y hacernos reflexionar situaciones que todos tenemos dentro. Es más que nada una película que también te exhibe muchos demonios que todos cargamos y muchas situaciones que tenemos todos en casa. Pues Los fantasmas de Scrooge es una película basada en un libro de Charles Dickens de ya hace mucho tiempo. No me voy a poner muy técnico con la historia y con todos los detalles, digamos, muy meticulosos, pero digamos que es un señor amargado que a través de unas visitas de sus fantasmas del pasado, presente y el futuro, digamos que llega a una reflexión en la cual da como finalidad cambiar su forma de ser. Es decir, pasa de ser amargado a ser una persona que ya tiene más empatía, que ya sonríe más y que convive más con la gente. Eso es, digamos, muy resumido toda la historia y obviamente hay muchos más matices, pero yo creo que con eso mucha gente que no la ha visto le va a entender al mensaje y el por qué creo que es importante hablarlo en estas fechas. Sobre todo, porque bueno, si ya quieren que empecemos a desmenuzar el tema o quieren a lo mejor dar algún comentario. ¿Tú, princesa, quieres dar un comentario? Tengo miedo. Es que sabes que yo la he visto varias veces esa película, pero yo no la veía realmente por el fondo de la película. Yo lo veía más como por diversión. La vi de niña, luego la vi de adolescente, pero como que la han vuelto a hacer y la actualizan. Pero yo lo veía como, pues sí me daba miedo, como decía, ¿y por qué en Navidad pasan esa película de los fantasmas? Uh-huh. Que da miedo y que no tiene como que algo bonito para la Navidad. Pero creo que Cristian nos trae ahí varios temas referentes precisamente a esto que estoy mencionando. Correcto, sí. Como sé que su podcast es mucho relacionado con el ayudar al tema familiar, el tema de las relaciones interpersonales, creo que la película, ya empezando ahora sí entrando al tema tal cual, yo creo que deberíamos dividir en 3 secciones el desglose de la película. La primera sección sería los fantasmas del pasado. Yo lo que les comentaba es que los fantasmas del pasado del señor Scrooge o el análisis que se le puede hacer, digamos que no solamente tiene que ver con el tema de la avaricia,
Porque Ok. Scrooge en la historia es un personaje muy avaricioso que cuenta hasta el último centavo y que quiere recolectar todos los centavos del mundo posibles para guardarlos y hacer quién sabe qué, pero no quiere dar ni un centavo. Yo creo también que un análisis también un poco más interesante podría ser que los fantasmas del pasado son todas aquellas experiencias que nosotros como seres humanos hemos tenido años anteriores y que nos han marcado de una forma negativa. Ok. Es decir, los fantasmas del pasado son todas esas cosas o situaciones, sucesos que nos marcaron de una forma, porque no quiero redundar en el negativo, sino de una forma que es difícil salir o ir hacia adelante, como por ejemplo lo puede ser una situación de maltrato, como por ejemplo puede ser una situación de falta de afecto, de falta de amistades, de vínculos cercanos, que a lo mejor nos orillan a ser un poquito una persona más apática, una persona que genera menos conexiones entre las personas. Sí. Y nos orilla, queramos o no, porque yo considero que las circunstancias de nuestras vidas sí marcan y definen en gran parte el rumbo de las personas en quienes nos convertimos. Que obviamente no lo es todo, para mí no lo es todo, también tenemos decisión propia y podemos trabajar en esas situaciones, que es justo de lo que también vamos a hablar más adelante. Pero creo que los fantasmas del pasado son todas esas cosas, esos demonios, esos cadáveres en el armario que no podemos o no queremos sacar, no queremos o no podemos trabajar y no queremos enfrentarlos porque son situaciones muy dolorosas, son situaciones que replantean probablemente toda nuestra vida y que aún hay personas que, considerándome yo una de ellas en algún punto de la vida, que le tenemos miedo a ver directamente a los ojos a lo que nos ha hecho tanto daño. Fíjate que ahorita que tú mencionas esto, se escucha muy, muy sencillo a la hora que tú lo comunicas, porque lo tienes muy claro. Pero ¿cuántas personas que nos ven desde casa tienen claro esos demonios? ¿Cómo darse cuenta realmente que son esos demonios que los han hecho constantemente en su vida, en el paso de su vida, que sean de esa manera, ¿no? Porque todos hemos sido, y yo debo de reconocer en algún momento, amargator, ¿no? Que de repente, ay no, y ahora va a empezar con esto, ay no, y esto no me gusta, ay, el gobierno ya no me ayudó, ay, ¿sabes? Y todos en algún momento hemos tenido esa parte de amargator que son, como bien dices tú, traumas que a lo mejor no hemos trabajado, no hemos desarrollado, pero ¿cuántas personas no se dan cuenta que vienen acarreando esto? Justamente yo creo que sí tiene que ver mucho con esa situación que tú ejemplificas, porque a veces somos un poquito, incluyéndome, porque a mí no me gusta hablar como si yo fuera perfecto y yo nunca me pasara nada de eso, incluyéndome, a veces somos tercos en enfrentar o resignificar nuestra vida porque es muy doloroso. Es decir, sí, si yo siempre he tenido una idea o una creencia de que algo es porque es de una forma, que no existe otra forma de ser, evidentemente si yo me planto y me replanteo esas ideas ya cuando soy un adulto, todo mi pasado empieza a perder sentido y coherencia. Y sí, es por eso que es tan doloroso. En este caso, el señor Scrooge a lo mejor también le causaba mucho conflicto el quitar o despojar esa importancia del dinero, porque también resignificaba muchos momentos en donde seguramente se equivocó, en donde seguramente priorizó el dinero, en donde seguramente faltó a eventos importantes, en donde seguramente hubo situaciones que cambiar su perspectiva a esas alturas del partido le hubiera significado un dolor mayor que seguir así hasta morir. Sí, está bien interesante. Justo eso que dice Cris, lo hemos platicado en algún momento, lo tenemos como más claro cuando lo ponemos con un ejemplo, y para mí un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando la gente va al casino y apuesta, ¿no? Y llevas 50 pesos, entonces te das cuenta que esos 50 pesos, bueno, los apostaste y medio ganaste, medio que no sé qué, y empiezas a perder y a perder y a perder, y sigues perdiendo y sigues perdiendo y sigues perdiendo, pero ahora ya no nada más tienes esos 50 pesos que perdiste, ahora endeudaste dinero que no tenías, pediste prestado, incluso pudiste haber tomado cosas de algún lugar, y esto lo podemos interpretar mucho en nuestra vida como que nos involucramos tanto con una idea y nos la apropiamos tanto que cuando nos damos cuenta que ya no es funcional,
perdemos más al retirarnos de esa idea que seguir intentando y seguir creyendo que en algún momento va a funcionar. Porque renunciar a esa idea no implica nada más, ay, bueno, ya, dejo el dinero en el casino y me voy. No, que es todo lo que yo invertí para tener que estar en ese lugar. Y muchas veces, como lo decía Cris, te das cuenta cuando tienes 60, 70, 80 años y toda tu vida se cimentó en la teoría que ya no funciona, que ya no es, pues sí, funcional y habitable todavía dentro de un nuevo ambiente. Entonces, creo que sí es muy complicado. Y la verdad, yo le he dicho muchas veces a Cris y a mi mamá, sí siento, a diferencia de ustedes, que hay personas que les dolería más y que ya ni siquiera valdría la pena que tuvieran ese cambio de idea, porque creo que las depresiones o las tristezas o los dolores serían más grandes y ya ni siquiera podrían habitar su propia vida. Fíjate que eso que tú mencionas está bien interesante, precisamente de este tema que estamos hablando, pero yo lo digo como persona de 50 y piquito, que nosotros como adultos, que ya hemos vivido también muchos procesos, muchos dolores, muchas equivocaciones, pero también aciertos, en donde a veces creemos que es más difícil reconocer que nos equivocamos en nuestra vida y creemos que es mejor aferrarnos a esas ideas que cambiar. Es tan sencillo soltar eso que ya no es adecuado en este momento y es tan mágico que precisamente en la película ahí son 3 espíritus, que es el pasado, el presente y el futuro. Y me imagino que en el presente de la película, ahí le hacen como que su vida va pasando en una película y viendo cómo va a seguir siendo si él se sigue comportando con esas mismas ideologías. Y eso está bien interesante porque en el presente es donde se pone frente a frente, donde dice, híjole, tengo mucho dinero, pero ¿qué tengo en mi vida? Exacto. Sí, la verdad es que quisiera no tardarme tanto en desmenuzar a lo mejor la primera parte, porque también no queremos hacer este programa muy largo para todas aquellas personas que les interesa, pero que también tienen un tiempo reducido para vernos y escucharnos, que se los agradecemos. Pero yo, como reflexión final en esta primera parte de los fantasmas del pasado, quisiera decir que normalmente las personas no queremos cambiar o no queremos agregar ideas nuevas que resignifiquen nuestro pasado o que cambien la forma en la que nos hemos conducido, porque creemos que hacer eso significa perder muchas cosas, perder tiempo, perder todo lo que yo había construido, perder horas y horas de pensar y de curar esos pensamientos y de creer que eran correctos, y todo ese tiempo en nuestra cabeza fue una pérdida de tiempo, estuve totalmente mal, entonces no quiero soltar eso, no quiero dejar y no quiero aceptar que me equivoqué. Y yo quisiera invitar a la gente que a lo mejor en vez de pensar cuánto perdí, es cuánto todavía me queda por ganar, si cambio la forma en la que pienso. Cuánto todavía aún puedo rescatar y puedo darle la vuelta a esta situación que en este momento me he dado cuenta que no es la correcta. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que es un muy buen cierre para pasar entonces a que nos des un poquito la intro del presente, de cómo está y qué es lo que quieren dar o compartir en esta película en el presente. Bueno, en la película y en la historia habla de los fantasmas del presente como todas aquellas cosas que en este momento, en el ahora, seguimos haciendo y seguimos trastocando sin haber hecho una reflexión previa de todo lo que habíamos hecho para cambiar nuestro comportamiento actual. Okay. En la película hay un ejemplo muy claro de cómo el señor Scrooge tiene la oportunidad de ser benevolente con uno de sus trabajadores y ayudarlo en una situación muy desfavorecedora, de apoyarlos para brindarles una Navidad muy buena, muy significativa. Y la película remarca mucho cómo ese momento puede ser clave, porque es el presente, son las situaciones que nos va arrojando la vida momento a momento y que siempre la vida nos da oportunidad de cambiar rumbo. Todavía ahí no sucede el tema de los fantasmas, sino que la película te va guiando a una atmósfera en la que todavía hay una oportunidad real de que el señor Scrooge pueda cambiar su futuro y su destino, así como su presente, porque evidentemente el futuro está construido de las decisiones que tomamos segundo con segundo y minuto con minuto. ¿Y lo dudó? Y lo dudó, porque justamente, siguiéndoles comentando, el señor Scrooge
está en una disyuntiva porque uno de sus empleados le pide ayuda para dar cena o dar alimento a su familia en Nochebuena. Y el señor Scrooge durante un momento duda si ayudar a su trabajador. Como que en su cabeza se empiezan a meter como estos pensamientos, este ángel bueno y este demonio, este diablo, como así se puede decir, de las cosas positivas y negativas que todos tenemos. Y en algún punto lo duda, sin embargo, no ayuda a su trabajador. Deja pasar la oportunidad de generar esa acción en el presente que justamente, aparte de que cambia su futuro, cambiaría su presente y mejoraría su inmediato. Claro. Entonces es muy importante y muy interesante justamente reflexionar esto, porque luego las personas nos clavamos mucho con lo que ya fallamos, con las decisiones que no tomamos, con lo que nos arrepentimos, pero dejamos a un lado la oportunidad y la vista hacia el frente de poder decir y tomar el curso otra vez de nuestra historia al tomar mejores decisiones. Claro, claro. El pasado ya fue, el pasado ya sucedió. El presente es la mejor oportunidad que tenemos para mejorar nuestras vidas. Y creo que justo la película lo remarca mucho, cómo el señor Scrooge deja pasar esa oportunidad y ahí es cuando ya vienen los fantasmas a darle como una lección. Sin embargo, a mí se me hace interesantísimo porque más allá de los fantasmas, más allá de todo, esta película va en muchas dimensiones de la reflexión y creo que es una película, un clásico de Navidad y que justamente en estas épocas es primordial o no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de esta película. Porque yo creo y yo soy una persona que cree mucho en que lo mejor está por venir. Si ya fallé, si me he equivocado, si ya la regué y creo que no hay un mañana porque ya la regué por mucho tiempo, ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde cae la falacia y donde hay que tomar acción en el ahora. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, sí o no, princesa Cris, que estamos en el presente y a veces andamos distraídos y luego como andamos distraídos no vemos, no tenemos nuestras antenitas, yo así les digo, nuestras antenitas paradas para estar viendo las oportunidades y para estar tomando buenas decisiones, porque la conciencia la tenemos. Y si dudó el señor Scrooge es porque la conciencia la tenía. El punto fue que volvió a tomar una mala decisión, pudiendo tomar una buena decisión. Justo ahí yo creo que difiero un poco con ustedes, no porque no crea que el señor Scrooge es bueno o no, simplemente porque creo que romper ese círculo en donde su pasado sí ya quedó atrás, pero también define mucho quién es él, no solamente frente a los ojos de los demás, sino frente a sus propios ojos. Y siento que a veces nosotros mismos nos apropiamos de esas etiquetas que hemos hecho, que hemos vivido, que hemos actuado, que hemos perpetuado incluso cuando teníamos 15, 20, 30 en nuestro pasado y nos las llevamos acarreando con nosotros. ¿Y eso qué hace? Más allá de permitirnos trabajar por ser una mejor versión, nos llega en un punto en la mente en donde piensas que ese eres tú. Porque como has actuado tantas veces de esa forma, como tantas veces has caído en los mismos patrones, ya no cabe el espacio para redefinir quién eres en el presente. Como que siento que a veces se pierde muchísimo la visión de la capacidad que tenemos para reconstruirnos, porque pues al final somos el cúmulo de nuestras acciones y si como el señor Scrooge hemos actuado de forma negativa, hemos no sido empáticos, hemos dañado a los demás, creo que sí romper ese círculo va un poquito más allá de las ganas de querer cambiarlo, porque toda tu vida se ha basado en las acciones que te han llevado a ese punto en donde ya no eres la persona a la que tal vez tus amigos acuden, ya no eres la persona empática que algún día quisiste ser, ya, es más, ya ni siquiera eres la persona que sonríe cuando alguien le dice hola, ¿no? Y es muy fácil como que comprarnos ese papel y seguir por la vida con estas como características que muchas veces nosotros mismos nos impusimos. Fíjate que eso que tú mencionas es bien interesante y sí me gustaría poquito ahí mencionarlo, que cuando nosotros constantemente o continuamente estamos actuando de cierta manera, porque puedo decir que a mí en ciertas formas también lo he hecho y no necesariamente para afectar mucho, pero sí me doy cuenta que son patrones como repetitivos y entonces eso no quiere decir que no haya las señales que te des cuenta, porque, y algo lo comentábamos el otro día que estábamos Leslie y yo platicando, que cuando tú estás en el presente al 100% y estás conectando con las personas, es muy difícil que tu conciencia no fluya. Porque muchas de las veces cuando repetimos los patrones como que inhibimos esa parte de la conciencia porque son patrones repetidos.
pero cuando tú te plantas en el presente y tu conciencia está conectada con la empatía, con conectar con las personas, es muy difícil que te engañes a ti mismo y vuelvas a cometer los mismos errores, porque entonces intuitivamente te llega esa conciencia. Sí, justamente yo estoy de acuerdo con tu postura y con lo que comenta también mi mamá. Yo creo que para este tipo de problemas, cuando ya son años y años acarreando una situación que evidentemente los problemas se van escalando como una bola de nieve y se van haciendo cada vez más pesados y más pesados y más pesados y más pesados, hasta que de repente te plantas frente a una bola gigantesca de problemas y de situaciones que a lo mejor en algún punto dices, debajo de todo eso estoy yo, pero ¿cómo quito todas esas capas de nieve que he construido durante todos estos años? Yo creo que para ese tipo de problemáticas, o al menos lo que yo aplico en la vida, es para grandes problemas, pequeños cambios. Es decir, a lo mejor el señor Scrooge no le va a dar una Navidad de ensueño al niño de su trabajador, no le va a dar toda su riqueza a toda la gente necesitada. Pero lo que sí puede hacer es abrirle la puerta a un cliente al entrar a su tienda. Lo que sí puede hacer es empezar a modificar esas actitudes que inconscientemente, esas pequeñas semillas que va sembrando, van cambiando y van deshaciendo esa bola de nieve que esconde la belleza del ser humano, que al final de la película demuestra que sí era el señor Scrooge. Solamente todos estamos debajo de esa nieve, de esas problemáticas, de todo ese barro, de ese lodo que hemos adquirido, y no necesariamente es nuestra culpa, sino algunas veces son circunstancias ajenas a nosotros. Claro, eso totalmente. También hay que dejarlo muy claro. No Sí, solamente es un tema de decisión, pero sí hay que tomar acción, o al menos sí hay que ser valientes de intentarlo y de poder modificar las situaciones, porque yo soy un fiel creyente de que si la vida me pone retos y si la vida me pone complicaciones, pues así mismo yo tengo que luchar con todo lo que yo tenga para modificar esas situaciones. Yo al menos no pienso rendirme y caer no en un victimismo, porque evidentemente hay personas que sí tienen situaciones muy complejas, pero en la mayoría de situaciones sí hay forma, yo sí creo que hay forma de salir de este tipo de circunstancias. Pero también muy bien lo que tú mencionas, que creo que si hay de repente ya circunstancias y problemas y años y años que traes un saco gigantesco, sí, que ya a la luz de haber reflexionado, de haberte conocido mejor, no puedes cambiarlo porque significaría una destrucción interna muy profunda. Sin embargo, creo que para ese tipo de situaciones hay que hacer pequeñas modificaciones para que en algún punto de la vida veamos cómo ese saco de repente ya no tiene tantas cosas. No es tan pesado. O ya no es tan pesado. Oye, y hablando precisamente de esto, del presente, ¿cómo cerrarías este proceso, este desarrollo del espíritu del presente con el señor Scrooge? Yo lo cerraría diciendo justamente eso, que para grandes problemas, pequeños cambios, con disciplina y con ritmo constante. Yo creo que esa es la fórmula. A lo mejor no dar un brinco desde 10 metros. Sí, un cambio radical, sino poco a poco. Sino hacer pequeños brincos que nos acerquen. Sí, sonriéndole a la persona, al vecino, en casa amanecer de buen humor, o intentar sonreír, ser agradable con las personas empezando desde casa. A lo mejor si voy a la tienda, pues con el tendero hacerle una plática. Oye, ¿cómo estás? Conectar con las personas. Algo que comúnmente no hacemos, empezarlo a hacer. Cambiar esa respuesta, ¿verdad? Así es. Y pues sí, es muy interesante las Navidades presentes, pero hay que continuar. Sí, así con el tema el análisis de las Navidades futuras, que ahí es muy interesante porque justamente el señor Scrooge todavía no ha vivido esas Navidades, pero dentro de la película se relata cómo el señor Scrooge, cuando fallece, nadie va a su funeral. Ninguna persona lo recuerda con agrado. Nadie le interesa saber si vivió una buena vida. Todos son críticas, todos son desprecios. Y yo quisiera hacer justo la reflexión en que a lo mejor no debamos tanto llevar la discusión al terreno de si la gente me quiere o no me quiere. Exacto. Porque hay personas buenas, muy buenas, que la gente no quiere por diferentes circunstancias. Yo creo que el terreno hay que llevarlo más a un tema de trascendencia y satisfacción personal. ¿A qué voy con eso? La trascendencia, o yo creo que las metas en la vida deben estar unidas con el trascender la muerte, no por un tema de ego, sino por un tema de mejorar las circunstancias o el mundo en el que llegamos. Claro. Porque creo que cuando mejoras esas circunstancias, o al menos es lo que yo practico en mi vida, en mi día a día,
Cuando tú mejoras esas circunstancias, más allá de que al señor Scrooge lo alaben o le canten canciones o le hagan corridos o lo que sea, que cuando tú llegas a esa trascendencia, eres pleno y falleces siendo pleno. Que eso creo que es la meta de todos nosotros, más allá de que nos victorien o que nos echen tierra. O nos reconozcan. Claro, Cuando claro. nosotros sabemos que hicimos un trabajo, que a pesar de nuestras circunstancias seguimos empujando por ser buenas personas, yo creo que ahí radica los fantasmas de las Navidades futuras. En garantizar en el presente acciones que nos hagan llegar a ese punto. En el poder trascender, morir o como cada quien crea, sabiendo que dejamos un legado que, aunque no sea vanagloriado, va a ser significativo. Y es que estás hablando de un tema bien, pues sí, bien interesante por hablar de las Navidades, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, el señor Scrooge se vio cómo iba a morir solo. Cómo, a pesar de que tuviera los millones, ser rico, millonario, tener un castillo enorme o una casa enorme, al final murió solo. Y el dinero, pues no le quitaba esa soledad, no le quitaba ese sentirse que no dio más que, o no generó más que dinero. Entonces eso que tú mencionas, la verdad a mí me llega muchísimo, porque a veces nos hacemos tan en automático de metas, de ganar dinero, de ser millonario, ¿no? Yo también quiero tener ese carro, esa camioneta, ese barco, ese yate, esos viajes de lujo. ¿Y cuándo nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos? Empezando desde de la salud, la familia, que tenemos una casa, que tenemos un trabajo digno que nos gusta, que tenemos muchos sueños, sí, pero sin poner en riesgo nuestra dignidad y nuestro valor precisamente de trascendencia. Y qué importante es que el día que fallezcamos, estemos plenos con nosotros mismos y sin esperar ese reconocimiento de las personas. Yo creo que esa sería una moraleja que yo lo vería de mi parte. ¿Tú qué opinas, princesa? Yo creo que justo lo que dice mi mamá y Cris, al final es muy fácil caer en la monotonía, es muy fácil caer en la cotidianidad de la vida y no nos damos cuenta que es como o sea, yo lo veo ahorita que lo platican y en realidad es un ciclo. Algún día mi pasado fue mi presente y algún día mi presente fue mi futuro. O sea, está como muy interconectado. Entonces, sí creo que es muy importante que todas las personas allá y nosotros aquí, no nada más por las vísperas navideñas que estamos celebrando, sino porque tenemos que recordarnos día a día que hay que disfrutar mucho el presente, mucho el hoy y que mientras tomemos las decisiones que consideremos correctas, en el futuro si no sale, pues no salió. Pero hice lo que creí adecuado ese día. En el pasado, si ya la cagué, pues ya ni modo. Tengo todavía mucha oportunidad para trabajar, pero siento que a veces nos ensimismamos tanto en ser mejores, en hacer más, en construir más, en ir por más, que se nos olvida que estamos viviendo lo que un día pensamos que no íbamos a vivir. Que estamos viviendo un presente que alguna vez soñamos en muchas casas, en muchas circunstancias, que alguna vez dijiste, wow, qué padre, no sé, estar con mis amigos estos días, poder compartir con mi familia, qué padre poder irme de viaje, qué padre poder tener esa cosa que tanto anhelaba tener y ya cuando la tienes dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué tengo que aspirar? ¿Qué más tengo que buscar? Y está padrísimo seguir queriendo lograr cosas, pero también a mí me gusta mucho pues el vivir como un poquito más lento, ¿no? Como que el recordarnos que hay que estar aquí en el presente. De nuevo, no nada más por la Navidad, pero pues estamos afortunadamente nosotros tres juntos, celebrando. Y habrá muchas personas allá afuera que tal vez no estén con su familia, pero estén con sus amigos, que estén consigo mismos. Y para mí sí es muy importante que nos enfoquemos mucho en el presente, viendo todos estos análisis, porque sí creo que el futuro y el pasado son cosas que a veces o cargamos o nos dan ansiedad, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. Yo quisiera terminar, al menos mi participación, diciendo que las grandes historias son aquellas que nos dan los grandes mensajes. El señor Scrooge o la historia de los fantasmas de Scrooge nos da a reflexionar para que nosotros no tengamos que vivir en carne propia lo que el señor Scrooge vivió. Yo digo que la Navidad, la Nochebuena y todas estas festividades son un gran momento para poner en pausa esa maquinaria automática que se vuelve nuestra vida, para poder decir y decidir conscientemente si estamos en el camino correcto
decidir conscientemente si no podemos ser un poco mejores el día de mañana y sobre todo el día de hoy. Y sobre todo también para poder, ya sea como bien lo mencionaste, en compañía de la familia, de amigos o con uno mismo, porque yo creo que también el mensaje de la Navidad de la familia tiene mucho también que ver con el amor, y el amor se presenta en diferentes versiones y formas, ¿no? Pero sí, siempre que todos los individuos hagamos una reflexión, paremos y pensemos si queremos lo que sigue, si queremos lo que tenemos ahora, y si no, cómo podemos modificarlo para no terminar siendo el señor Scrooge. Ay, qué bonito cierre. Me encantó, me encantó. Y bueno, pues a mí me gustaría invitarlos a que no esperemos que la vida nos demuestre que no hicimos cambios, que seguimos siendo tercos, que seguimos haciendo lo mismo toda la vida y que estemos en el hecho diciendo, lo pude hacer, pude cambiar y estoy aquí. El dinero viene y va. Yo les invitaría más bien a ser abundantes, agradecidos, y algo que a mí me ha funcionado, porque de eso se trata este podcast, que seamos congruentes. A mí me ha funcionado mucho estar en el presente, conectando con las personas, siendo empática con las personas. No se imaginan qué sensación se siente cuando estás en el presente y conectando con las personas. Es una forma poquita, mínima, que vas cambiando tus hábitos todos los días. Conéctate solamente hoy. Hoy proponte estar en el presente, conectando con las personas que están a tu alrededor, dándoles una sonrisa, preguntándoles cómo están, dando un abrazo que no nos cuesta nada y haciendo cosas diferentes solamente por hoy. Y así váyanse todos los días, poco a poco, como bien dijiste, dando pasitos, y van a ver cómo su vida les va a cambiar totalmente. En estas fechas es lo que les deseo. Vivan su presente y amen a su familia, pero sobre todo conecten con ustedes mismos, que de ahí va a partir todo. Sí, qué bonitas reflexiones a los dos. Para mí es muy importante como que tomar estas ideas y traérselas a todos ustedes. Yo sí creo que a veces juzgamos como espectadores mucho al señor Scrooge, no solamente en esta película, sino en la vida. Hay una persona que es amargada, una persona que es enojona, hay una persona que es cero empática, y es muy fácil decir, mira, ese podría ser el señor Scrooge de mi vida, pero hay que acordarnos que nadie se salva de serlo. Todos hemos sido el señor Scrooge en algún momento. Hay cosas que nos duelen, que nos pesan, que nos incomodan, y creo que la diferencia yace en poder tener la humildad de decir, la cagué, ni modo, tengo que arreglarlo, no por lo que vaya a pensar la gente de mí, sino por cómo yo quiero vivir mi vida. En estas vísperas de Navidad estamos muy contentas y muy contentos de tenerlos aquí, de tener un episodio más con ustedes, de poder celebrarlo en familia, ahí en sus casitas. Espero que nos estén viendo, que le estén pasando muy bien, y después de eso pónganse una película de Navidad, platíquenlo con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus primos, con sus tíos. Generemos espacios de conversación en donde podamos escuchar las distintas opiniones y puntos de vista de las personas que nos rodean, porque eso también alimenta muchísimo las conexiones que tenemos. Entonces está padrísimo abrir regalos, está padrísimo comer, está padrísimo cenar, está padrísimo pues empedarse ahí los que lo hagan, pero creo que también está muy padre que puedas llegar a tener conversaciones profundas, de dudas, de temas, de cuestiones, y qué mejor que hacerlo en estas fechas en donde pues la mayoría de las familias se reúnen, de los amigos o incluso de ti mismo, de darte un espacio de conversar y entender en qué punto estás, porque se acerca el año nuevo. Sí. Y también eso nos trae pues muchas resoluciones. Entonces nada, les mandamos un abrazo de parte de esta familia. Abrazo. Que los quiere mucho. ¡Feliz Navidad a todos en casa! ¡Feliz Navidad!